La noche de octubre era sorprendentemente cálida. Audrey Holbrook comprobó su reflejo por última vez en el espejo del aseo de servicio del restaurante Giovanni's, el lugar de reunión favorito de su pequeña empresa. El vestido beige claro le sentaba perfectamente, pero aún así se echó hacia atrás el dobladillo y se arregló un mechón suelto de pelo oscuro. Parecía fresca y joven a sus 32 años, aunque el último mes había sido especialmente duro. Preparar la temporada de boda siempre requería mucha energía. La velada prometía ser agradable. El viejo Giovanni, propietario del restaurante, había seleccionado personalmente los vinos y elaborado el menú. La mesa estaba dispuesta en una sala independiente con vistas al parque de la ciudad, donde la caída de las hojas creaba un ambiente especial. Audrey sonrió al ver la habilidad con que los camareros habían colocado los arreglos florales que ella había traído por la tarde. Crisantemos blancos y rosas melocotón en jarrones de cobre combinaban a la perfección con el interior. Los invitados ya se estaban reuniendo. Los primeros en llegar, como siempre, fueron los padres de Audrey, Martha y James. Su madre empezó a preocuparse enseguida, ajustando el mantel y cambiando de sitio las copas, mientras su padre palmeaba el hombro de su hija y se acomodaba en un sillón, observando los preparativos. Rachel y su marido, que tenían una tienda en el barrio vecino, y Paul, un proveedor de variedades raras de los suburbios, llegaron. Les se había retrasado. Había llamado hacía 20 minutos diciendo que había un problema en la fábrica, pero ya estaba de camino. Audrey solía reprimir su irritación. Últimamente su marido llegaba cada vez más tarde a los actos familiares y lo explicaba con el trabajo. Aunque comprendía la importancia de su nuevo puesto como jefe de turno, quería una actitud diferente el día de su cumpleaños. Cuando Sarah y su marido, su mejor amigo desde el instituto, llegaron, la conversación en la mesa ya estaba animada. Rachel compartía los últimos cotilleos del mundo de la floristería. Paul hablaba apasionadamente del nuevo invernadero de orquídeas exóticas que había construido este verano. Les entró mientras se servían los aperitivos. Parecía tenso. Su camisa mostraba una mancha de aceite que había intentado tapar sin éxito con su chaqueta. Tras saludar rápidamente a todos, se sentó en la silla vacía junto a Audrey y bebió una copa de vino. La velada transcurrió lenta y agradablemente. Giovanni se había superado. La pasta con marisco era excelente y el tiramisú se deshacía en la boca. Audrey notó que Les se relajaba poco a poco a medida que participaba en la conversación. No fue hasta que Rachel hizo un brindis por la florista con más éxito de la ciudad y empezó a hablar de lo increíble que le iba el negocio a Audrey cuando notó que la mandíbula de su marido se tensaba. «Es verdad, cariño», le animó Marta. «Has conseguido mucho este año. La tienda está prosperando, tantos pedidos importantes». «Sí», dijo Les bruscamente, haciendo girar el tenedor entre los dedos. «Está prosperando, solo que no puedes esperar a que tu mujer vuelva a casa. Todo órdenes y órdenes». Hubo una pausa incómoda. Audrey cubrió suavemente la mano de su marido con la palma. «Cariño, esta noche no...» «¿Cuándo?» Apartó la mano bruscamente. «¿Cuándo hablar del hecho de que has perdido completamente los nervios? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste la cena? Todos tus malditos ramos son más importantes que la familia». «Lester», James lo jaló hacia atrás. «Este no es ni el lugar ni el momento». «No, es la hora». Le se levantó de un salto, derribando su copa. El vino tinto se esparció por el mantel blanco. «Ahora que estamos todos reunidos aquí, es el momento de decir, voy a pedir el divorcio. Ese es tu regalo de cumpleaños, cariño. Ya puedes vivir en paz con tus flores». Sacó un sobre arrugado del bolsillo interior de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa, justo en el charco de vino. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida a grandes pasos, casi derribando por el camino a un camarero con una bandeja. Se hizo un silencio sepulcral en la sala.
Audrey recogió lentamente el sobre y lo limpió con una servilleta. Le temblaban las manos, pero contuvo las lágrimas. Solo ahora se dio cuenta de que el sobre tenía el sello de un bufete de abogados. Sara fue la primera en romper el silencio. Jesús, Audrey, ¿estás bien? Audrey guardó con cuidado el sobre en el bolso. Quería caerse al suelo, desaparecer, pero se obligó a sonreír. Estoy bien. Probemos el postre antes de que se derrita. El resto de la velada pasó como un borrón. Los invitados intentaron fingir que no había pasado nada, pero la conversación no fluía. Audrey mantenía mecánicamente la conversación, les daba las gracias por sus regalos, pero en su interior había un vacío total. La fiesta se había echado a perder sin remedio. Más tarde, sentada en el asiento del copiloto del coche de su padre, sus padres insistieron en llevarla a casa, miró por la ventanilla las luces de la ciudad e intentó comprender en qué momento todo se había torcido. El sobre que llevaba en el bolso le escocía en la mano, pero no tuvo fuerzas para abrirlo. Hoy no, hoy era solo para pasar el día y mañana sería otro día. La mañana empezó con Audrey poniendo 2 tazas de café en la cafetera. No fue hasta que añadió leche a la segunda cuando se dio cuenta de su error. Les no vendría a desayunar. Había recogido sus cosas el día anterior mientras ella estaba en la tienda. Sobre la mesa de la cocina había una pequeña hoja de papel con letra irregular. Me quedo en casa de Dave. Recoge mis cosas más tarde. Dave Mackenzie, el mejor amigo de Les desde el instituto, trabajaba con él en la misma fábrica como mecánico. Su piso de soltero era a menudo un refugio para los amigos que pasaban por turbulencias familiares. Solo que Audrey nunca pensó que su historia y la de Les también estarían en esa lista. El teléfono vibró con insistencia. Rachel había enviado un mensaje de texto disculpándose de nuevo por el brindis de anoche. Audrey no se molestó en contestar. Sabía perfectamente que no era culpa de su amiga, y las palabras sobre sus éxitos eran pura verdad. 3 años atrás, cuando acababa de abrir la tienda, Les y ella se habían mostrado entusiasmados. Él mismo había ayudado a hacer las reformas, había pintado las paredes, había montado los muebles los fines de semana. Memory sacó a relucir una foto de Les con vaqueros viejos y una camiseta manchada de pintura colocando estanterías para flores. Oye, ¿por qué no hacemos aquí una sección especial para ramos de novia? Y poner un gran espejo para que las novias puedan ver cómo combina el ramo con el vestido. Por aquel entonces, sus ojos ardían de entusiasmo, no paraba de proponer nuevas ideas. ¿Cuándo cambió todo eso? Probablemente las primeras grietas aparecieron hace 6 meses. Les había sido ascendido a supervisor de turno y coincidió con el inicio de la temporada de bodas en la tienda. Empezaron a verse con menos frecuencia. La jornada laboral de ella solía terminar a medianoche y él se marchaba a la fábrica a primera hora de la mañana. Las cenas entre los dos se volvieron raras, las conversaciones cortas y formales. La tienda estaba desacostumbradamente silenciosa. La ayudante de Kelly, una estudiante a tiempo parcial, limpiaba jarrones con diligencia y miraba a su jefe. En un pueblo pequeño, las noticias vuelan. Seguramente ella ya estaba al corriente del escándalo de anoche. Kelly, por favor, comprueba el pedido para la boda de los Thompson. Las rosas deberían llegar a las 10. Audrey intentó hablar con seguridad y calma. Solo el trabajo podía evitar que se hundiera en el abismo de la desesperación. El sobre con los documentos yacía sin abrir en su bolso, como si eso pudiera cambiar algo, como si los papeles sin leer no tuvieran poder. El timbre de la puerta de la tienda la hizo estremecerse. «Buenos días, señora Holbrook». La señora Evans, una de las clientas habituales, se plantó en el umbral. «Necesito un ramo para mi hija. Hoy es su graduación en la Facultad de Medicina». Audrey se sumergió en su trabajo, seleccionando habitualmente las flores y colocando el arreglo. Sus manos se movían automáticamente mientras sus pensamientos vagaban por el pasado reciente. He aquí a Les
no viniendo a cenar con sus padres por primera vez, alegando una emergencia laboral. Su comentario cáustico sobre cómo algunas personas pueden permitirse trabajar con los floristas, mientras que otras se mueren por tener un trabajo de verdad. Su irritación cuando ella contrató a un segundo ayudante. Su silencio durante la cena cuando ella hablaba de nuevos clientes. Una llamada la sacó de sus recuerdos. La SRA. Burns quería cancelar la reserva del aniversario, dadas las circunstancias. Al parecer, la noticia del divorcio se había extendido más rápido de lo que Audrey esperaba. Sin embargo, a la hora de comer, se obligó a abrir el sobre. Las líneas formales se desdibujaron ante sus ojos. Petición de disolución del matrimonio, incompatibilidad de caracteres, división de bienes. Qué frías y oficiales parecían sus vidas en aquellas páginas. Aquella tarde, al cerrar la tienda, vio un mensaje de Les. Necesito hablar del papeleo. Reúnete conmigo en casa del abogado el martes a las 2. Ni siquiera una pregunta, una afirmación. El típico Les de los últimos meses, no el marido atento que había conocido en la cafetería, que les había admirado su talento para las flores y su habilidad para calmar a las novias nerviosas, que le traía café cuando se quedaba hasta tarde preparando ramos para un encargo importante, que les se enorgullecía de todos sus éxitos como si fueran suyos. ¿Dónde se había metido aquel hombre? La casa estaba inusualmente silenciosa. Normalmente a esa hora ella y Les veían las noticias o hablaban del día anterior. Ahora solo el tic-tac del reloj rompía el silencio. En la mesa de la cocina aún había una taza de café sin tocar, la segunda taza de la mañana. Audrey vertió mecánicamente la bebida fría en el fregadero y empezó a fregar los platos. No había llorado, ni ayer ni hoy. Las lágrimas le parecían innecesarias, inapropiadas. En lugar de eso, hizo una lista de tareas para mañana. Encargar nuevas orquídeas, comprobar la entrega de rosas, revisar el papeleo del abogado, buscar su propio abogado. El hábito de planificar y organizar al menos le daba la ilusión de controlar la situación. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de su madre. «Hija, ¿por qué no vienes a visitarnos el fin de semana?» Audrey no contestó. Ahora solo tenía que superar estos primeros días, salvar la cara ante sus clientes, no dejar que un drama personal arruinara lo que había estado construyendo durante los últimos años. Y el fin de semana. Aún faltaba mucho para el fin de semana. En el dormitorio, recorrió el espacio vacío del armario donde solían estar las cosas de Les. En la almohada aún se percibía su olor, una mezcla de colonia y aceite de máquina. Mientras se dormía, Audrey pensó en que mañana tendría que comprar ropa de cama nueva. De algún modo, ese pensamiento le parecía más importante que los papeles del divorcio que la esperaban abajo en el bolso. El viernes por la mañana, el timbre que había sobre la puerta de la tienda sonó de forma especialmente estridente. Audrey levantó la vista de su archivo de pedidos y vio a Emily Sutton, la prometida de cuya boda llevaban hablando 3 meses. La expresión de la chica no presagiaba nada bueno. Quería hablar de las flores de la boda. Emily frotó nerviosamente la correa de su bolso. Detrás de ella asomaba su madre, la señora Sutton, con la expresión característica de una persona dispuesta a defender los intereses de su hija hasta las últimas consecuencias. Audrey sabía lo que se avecinaba. Era la 4ª cancelación en la última semana. En silencio, sacó una carpeta con diseños para la boda de los Sutton, peonías blancas, rosas de color rosa suave y frisias, elegantes arreglos para las mesas. «Verás, hemos estado pensando», empezó Emily, pero su madre la interrumpió. «Hemos oído hablar de su situación, SRA, Holbrook, y, francamente, no estamos seguras de que un hombre de inestable estado civil sea capaz de proporcionar el nivel adecuado de organización para un evento tan importante». Audrey exhaló lentamente. La redacción era nueva, pero la cuestión era la misma.
La gente tenía miedo de confiar acontecimientos importantes a alguien cuya vida personal se había desmoronado públicamente, especialmente las bodas. Señora Sutton, mi divorcio no tiene nada que ver con mis aptitudes profesionales. No he tenido ni un solo trastorno de pedidos en 3 años. Intentó hablar Audrey con calma y seguridad. Sí, pero... Emily miró a su madre. Dicen que tu marido se levantó y se fue justo en medio de los festejos. ¿Y si algo así ocurriera durante mi boda? ¿Y si se enfada o...? Audrey cerró con cuidado la carpeta del boceto. Te devolveré el dinero pagado por adelantado en un plazo de 3 días laborables. Que tengas una buena boda. Cuando los Sutton se marcharon, Audrey se permitió un momento de debilidad. Se hundió en una silla y cerró los ojos. La boda de Emily iba a ser el mayor encargo de la temporada, y las cosas no iban mejor para Les en la fábrica. Dave se lo había contado a Sarah, y ésta lo había compartido con Audrey en confianza. Después del escándalo del restaurante, los compañeros habían mirado con recelo a Les. En un pueblo pequeño donde todos se conocían, los escándalos públicos estaban mal vistos. Oye, Paige, siempre eres tan honorable. Vino de la sala de fumadores al pasar Les. Igual que en el cine, se levantó, se asustó y se fue. Es precioso. Y el hecho de que su mujer se embarrara después, eso no es nada, ¿verdad? Les se detuvo, apretó los puños, pero permaneció en silencio. Se dio cuenta por sí mismo de cómo se veía desde fuera. Joe, el viejo capataz que le había enseñado el oficio, ahora solo movía la cabeza cuando se encontraba con él. Y era Joe quien una vez le había recomendado para un ascenso. En el vestuario, alguien había escrito «Poser» con rotulador en su taquilla. Les borró lo escrito, pero el residuo permaneció. El respeto que se había ganado a lo largo de los años se estaba desvaneciendo. Aquella noche, en el bar al que iban Dave y él después de su turno, el camarero, Tony, se negó en redondo cuando les intentó pedir una cerveza. Tuvieron que esperar a otro camarero. «Sabes», dijo Dave pensativo, mirando su vaso, «tal vez estás exagerando». Les miró hoscamente a su amigo. «¿Tú también?» Dave le acercó los cacahuetes. «Ni siquiera se trata de que hayas decidido divorciarte. Se trata de cómo lo hiciste. Era el cumpleaños de Audrey, por el amor de Dios. Estábamos todos sentados allí, celebrando, y tú montaste este espectáculo». Al otro lado de la barra, un grupo de obreros se apartó desafiante cuando les miró en su dirección. Siempre le llamaban para que se uniera a ellos. Y en la floristería de Audrey, el teléfono sonaba cada vez con menos frecuencia. Kelly admitió que había oído a 2 mujeres fuera del supermercado discutir que no se pueden confiar las flores de una boda a alguien cuyo marido tuvo una rabieta en un restaurante. Por la noche, al revisar las cuentas, Audrey vio un negativo por primera vez en 3 años. La cancelación del pedido de los Sutton había dejado un gran agujero en el presupuesto. Y después de todo, había que pagar los sueldos de los ayudantes, hacer el alquiler, comprar flores. Sacó el teléfono y quiso llamar a Les, por costumbre, como había hecho otras veces cuando necesitaba consejo, pero se detuvo a tiempo. Ahora era solo su problema. Llamaron a la puerta. Sarah había traído la cena. «¿Sabes?», dijo su amiga, colocando la comida china en los platos. «Quizás sea lo mejor. Deja que la gente hable y se calme. Mientras tanto, demostrarás que puedes con ello». Audrey sonrió con tristeza. «Si es que queda algún cliente al que demostrarle algo». En ese momento sonó el teléfono. Un mensaje de la señora Wilson, que estaba encargando arreglos para el aniversario de la empresa. «Lo siento, pero hemos decidido recurrir a otra floristería». Sarah entregó en silencio a su amiga una caja de fideos. A veces sobraban las palabras. En el piso de Dave, Les estaba tumbado en el sofá, mirando al techo. Una notificación apareció en su teléfono. Otro comentario bajo una foto en un grupo local donde alguien había filmado ese mismo momento en el restaurante. No lo leyó. Ya sabía lo que decía.
En una ciudad pequeña, las noticias duran mucho y la reputación es más difícil de reconstruir que de destruir. El domingo por la mañana, cuando la tienda estaba cerrada, Audrey se sentó en el suelo entre las carpetas de documentos, bocetos y catálogos. La idea le vino de repente. Si la gente asociaba la tienda con su drama personal, había que crear una nueva imagen, algo moderno, fresco, sin una pizca de romanticismo nupcial. Kelly, que había accedido a venir en su día libre por un sueldo doble, estudiaba con pasión muestras de nuevas tarjetas de visita. ¿Y si cambiamos el nombre? Holbrook Floral suena demasiado tradicional, quizá algo más creativo. Audrey negó con la cabeza. Cambiar el nombre significaba perder la reputación que se había labrado a lo largo de los años. No, necesitaba algo diferente. Miró las fotos del escaparate tomadas el día de la inauguración. Colores pastel, estampados románticos como todo el mundo. ¿Quizá ese era el problema? En la fábrica les estaba atravesando su propia crisis. La última semana había sido especialmente difícil. El insomnio se hacía sentir, sus pensamientos volvían una y otra vez a Audrey y a aquella desafortunada noche. Ya había faltado a 2 reuniones y hoy había ocurrido lo peor. La nueva línea de producción requería una atención especial durante la puesta en marcha. Se sabía el procedimiento de memoria. Primero una comprobación de la presión, luego una prueba de funcionamiento, calibración. Pero sus pensamientos eran confusos, sus manos actuaban mecánicamente. Se saltó un paso, solo uno, y el equipo emitió un desagradable chirrido. «Paige». La voz del capataz resonó en la habitación. «¿Qué demonios? ¿Tienes idea de cuánto va a costar repararlo?» Se quedó mirando el metal destrozado. Toda su promoción, todos sus años de trabajo podían irse al garete por un error. Sus compañeros desviaron la mirada, solo Dave sacudió la cabeza. Le había advertido que era mejor tomarse un tiempo libre en ese estado. De vuelta en la tienda, Audrey hacía metódicamente una lista de los cambios necesarios. Nuevos colores, azules intensos y plateados en lugar de pasteles. Modernos diseños metálicos para los arreglos florales. Enfatizar los pedidos de empresas y el paisajismo de interiores en lugar de las bodas. Kelly estaba colocando macetas de suculentas en una estantería nueva. Hoy en día todo el mundo está obsesionado con el minimalismo y la sostenibilidad. Audrey asintió, calculando los costes. La reforma se comería casi todos sus ahorros, pero no tenía elección. Tenía que actuar con rapidez antes de que los rumores arruinaran el negocio para siempre. A la hora de comer, Sara entró en la tienda con unos bocadillos. «Vaya, esto es una revolución». Miró con interés los bocetos del nuevo diseño. «¿Qué tipo de plantas son?» «Helechos tropicales», le mostró Audrey un catálogo. «Vamos a dar más importancia a las plantas raras de interior. Menos flores cortadas, más proyectos de paisajismo de oficina a largo plazo». En la planta, Les se sentó en el despacho del supervisor de la tienda, escuchando un largo discurso sobre irresponsabilidad e incapacidad profesional. Le habían suspendido una semana, oficialmente para hacer pruebas de aptitud, extraoficialmente para poner la cabeza en orden. «Mira, Paige». El supervisor se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Sé que ahora estás pasando por algunos problemas personales, pero esto es un trabajo. Aquí no puedes cometer errores. Si cometes un error, alguien puede salir herido. Utiliza esta semana sabiamente». Les salió de la oficina con piernas mareadas. En el vestuario, miró largamente su reflejo en el espejo empañado. ¿Cuándo había conseguido estar tan demacrado? Tenía ojeras, su barba incipiente se había convertido en una barba descuidada. Aquella tarde, sentado en el piso de Dave, había estado hojeando el periódico local y se había topado con un anuncio. Holbrook Floral le invitaba a la inauguración de su nueva tienda el próximo viernes. Algo le punzó en el pecho.
Audrey siempre sabía cómo encontrar una salida a las situaciones difíciles. ¿Y él? ¿Qué había hecho últimamente aparte de cometer errores? El teléfono vibró. Un mensaje del director de la tienda. Te espero el lunes con el plan de recertificación. Sin él, olvídate de volver. En el taller, Audrey comprobó por última vez la lista de pedidos del nuevo equipo. Kelly ya se había marchado, dejando sobre la mesa los bocetos de los nuevos uniformes, sencillos delantales azul marino con bordados plateados. Por primera vez en semanas, Audrey se sintió entusiasmada. Sí, es arriesgado. Sí, podía no funcionar. Pero era mejor que quedarse sentada esperando a que los cotilleos arruinaran todo lo que había construido. Había una vieja fotografía colgada en la pared. Les y ella el día que abrió la tienda. La descolgó con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. Era hora de cambiar. Las nuevas luces LED parpadeaban suavemente en la oscuridad de la tienda vacía, reflejándose en las superficies cromadas. Mañana empezarían las reformas y en una semana este lugar sería diferente. Y su vida también. Audrey se pasó todo el jueves tachando cosas de la interminable lista de tareas de renovación de la tienda. El último punto de la lista era una reunión con el director del banco sobre un préstamo para mejorar el equipamiento. Estaba guardando los papeles en una carpeta cuando su madre entró en la tienda. «Cariño, he estado pensando...» Martha miró las estanterías medio desmontadas y las vitrinas desmontadas con evidente desaprobación. «Quizá no deberíamos tomar decisiones tan drásticas ahora. Estás disgustada, es comprensible, pero...» Audrey siguió recogiendo sus papeles, intentando mantener la calma. Esta era la tercera visita de su madre con Bill en la última semana. Primero le sugirió que hablara con un cura, luego que concertara una cita con un consejero familiar y ahora esto. Al otro lado de la ciudad, en el garaje de su padre, les estaba reconstruyendo metódicamente un viejo motor. Trabajar con las manos siempre le ayudaba a pensar, o al menos le ayudaba a no pensar, lo que parecía aún más importante ahora. Suspendido, entonces, sonó la voz de su padre en algún lugar por encima de su cabeza. Harold Page le tendió un trapo a su hijo para que se limpiara las manos. ¿Y ahora qué? Le se encogió de hombros, limpiándose el aceite de los dedos. Preparándome para la recertificación. Joe prometió ayudar con la teoría. No me refiero a eso. Harold se sentó en el banco de trabajo. ¿Qué pasa con Audrey? De vuelta al taller, Martha continuó con su discurso sobre las decisiones precipitadas y la importancia de salvar la cara en los momentos difíciles. Audrey asintió mecánicamente mientras extendía muestras de nuevas tarjetas de visita. «Mamá, agradezco tu preocupación, pero este es mi negocio y mi vida», levantó por fin la vista de los papeles. «Y sé lo que hago. ¿Lo sabes? Y en mi opinión, solo te estás escondiendo detrás de estas reparaciones en lugar de ocuparte de los verdaderos problemas. Tu padre y yo podríamos hablar con Les». En el garaje, Harold le entregó a su hijo una botella de cerveza. «¿Recuerdas lo que te dije el día de tu boda?» Les tomó un sorbo y refunfuñó. Algo sobre la responsabilidad y cómo un hombre de verdad debe... «No», le interrumpió su padre. «Decía que ser un hombre significa ser capaz de admitir tus errores. Y tú, hijo, has metido la pata hasta el fondo». Les quiso arremeter contra él, pero su padre levantó la mano, deteniéndole. «Escucha al viejo. Montaste un circo en un restaurante, avergonzaste a tu mujer delante de todo el pueblo, y ahora estás aquí sentado compadeciéndote de ti mismo. ¿Es eso viril?». De vuelta a la tienda, la situación iba en aumento. Martha recurrió a su argumento favorito, el qué dirán. ¿Tienes idea de lo que parece esto? Primero este horrible escándalo, ahora de repente un cambio completo de concepto. La gente pensará... La gente ya piensa todo lo que podría. Audrey se frotó las sienes con cansancio. ¿Y sabes qué? Que piensen.
Lo único que me importa ahora mismo es mantener el negocio. Pero si hablaras con Les... Mamá. Audrey finalmente levantó la voz. Ya basta. Por favor, puedo arreglármela sola. En el garaje, Les terminó su cerveza y arrugó la lata con fuerza. ¿Qué se supone que tenía que hacer? Está todo el tiempo en el trabajo, nunca está en casa, solo sus malditas flores. ¿Y por eso decidiste montar un espectáculo en su cumpleaños? Harold negó con la cabeza. Sabes, cuando tu madre se metió en esos cursos suyos de corte y confección, yo también solía asustarme. Parecía que se estaba alejando de mí, pero yo hablaba con ella como un adulto en vez de montar una rabieta. Eso es diferente, murmuró Les. ¿Por qué? ¿Con que tu ego se sintiera herido porque tu mujer tuviera éxito? ¿Por no poder alegrarte de sus logros? Por la noche, Audrey se sentó en la tienda vacía a contemplar el local destrozado. Su teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de su madre. Sabía que Martha actuaba de buena fe, pero eso no lo hacía más fácil. Y Les seguía sentado en el garaje de su padre, mirando el motor desmontado. Las palabras del viejo eran implacables. ¿Sabes, hijo? Harold le puso una mano en el hombro. Ser un hombre no consiste en tener siempre razón o ser fuerte. Se trata de ser capaz de admitir tus debilidades y aprender de tus errores. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Por primera vez en toda la conversación, había incertidumbre en la voz de Les. Para empezar, deja de compadecerte de ti mismo y empieza a pensar con la cabeza. Su padre se levantó, preparándose para marcharse. Más allá de eso, depende de ti. Pero recuerda, cada día que te escondes aquí, ella está ahí fuera sola lidiando con las consecuencias de tus payasadas. En la oscuridad de la tienda, Audrey abrió por fin el mensaje de su madre. Perdona si te estoy presionando. Es que no quiero que hagas ninguna estupidez. No se molestó en contestar. En su lugar, abrió el plan de renovación y se sumergió en su trabajo. A veces, la mejor ayuda era poder hacerlo uno mismo. Audrey echó un vistazo a los últimos retoques de la renovada tienda. Las nuevas estanterías metálicas encajaban perfectamente en el espacio y los fríos tonos azules creaban la atmósfera de un moderno oasis urbano. Las plantas tropicales expuestas en el escaparate atraían la atención de los transeúntes, muchos de los cuales se detenían a contemplar las insólitas composiciones. Cuando terminó de colocar las macetas de helechos, sonó el timbre. Era un número desconocido, pero Audrey siempre contestaba al teléfono en el trabajo. En su pequeña ciudad, cada cliente contaba. Señora Holbrook, me llamo Robert Mackenzie y represento a River Mall Development. Hemos estado observando su trabajo y estamos especialmente interesados en su nueva línea de negocio. Audrey tomó asiento en el nuevo y elegante taburete, acunando el teléfono entre la oreja y el hombro. River Mall era el gran centro comercial que debía estar terminado en 3 meses. Toda la ciudad hablaba de este proyecto. Mackenzie continuó. Buscamos un contratista local que cree un concepto paisajístico para todo el complejo. Esto incluye las zonas de asientos principales, el patio de comidas y composiciones independientes para cada planta. Estamos impresionados con su nuevo enfoque del paisajismo interior. ¿Podríamos reunirnos para discutir los detalles? A Audrey se le aceleró el pulso. Era una oportunidad con la que nunca habría soñado. Un gran contrato a largo plazo, la oportunidad de demostrar su profesionalidad en un proyecto a gran escala. A la mañana siguiente se sentó en la espaciosa sala de conferencias de la oficina temporal de River Mall, con su carpeta y sus bocetos preliminares extendidos delante de ella. Su nuevo estilo minimalista encajaba perfectamente con el concepto del centro comercial. Queremos crear un espacio en el que la gente quiera pasar tiempo, explicó Mackenzie mientras repasaba sus bocetos. Sus ideas con el paisajismo vertical y las estructuras modulares son exactamente lo que buscábamos. Kelly,
a quien Audrey había asignado la tienda durante la reunión, no pudo contener su emoción cuando su jefa regresó con un contrato preliminar firmado. «Esto es increíble. Tendremos que expandirnos, contratar gente». Y de vuelta a la planta, le se preparaba para su recertificación cuando escuchó una conversación en la sala de descanso. Janet, de contabilidad, contaba emocionada la noticia a sus compañeros. «¿Os podéis creer que se trata de un contrato multimillonario? Holbrook ha reiniciado literalmente el negocio en una semana y ha conseguido un proyecto así». Les se quedó helado con una taza de café en la mano. Algo se estremeció en su interior. No envidia como antes, sino algo más. ¿Orgullo? Recordó cómo Audrey había empezado su negocio, lo emocionada que se había puesto con sus primeros pedidos, cómo había pasado noches en vela escribiendo un plan de negocio. Aquella tarde, mientras hojeaba las noticias locales en su teléfono, se topó con un artículo sobre la próxima apertura de River Mall. En la sección dedicada a los contratistas había una foto de Audrey, con su nuevo y elegante uniforme y la renovada tienda como telón de fondo. Parecía segura, profesional, exitosa. Dave, al darse cuenta de la expresión de su amiga, se sentó a su lado. «¿Has visto las noticias? Le va muy bien, ¿verdad?». Les asintió sin dejar de mirar la foto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió auténtica admiración en lugar de irritación por el éxito de su mujer. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de su talento? En la tienda, Audrey trabajó hasta altas horas de la noche en un detallado plan de proyecto. Kelly ya se había ido a casa, pero ella quería terminar los bocetos de las zonas principales. Sobre la mesa había un contrato firmado. Su oportunidad no solo de salvar el negocio, sino de llevarlo a un nivel completamente nuevo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sara. «He visto las noticias. Estoy orgullosa de ti. ¿Lo celebramos?». Audrey sonrió, pero no aceptó. Había demasiado trabajo por hacer. Se vio reflejada en los nuevos paneles de espejo de la tienda. Cansada, pero feliz. Por primera vez en semanas, sintió que avanzaba en la dirección correcta. En el piso de Dave, Les seguía sentado con el teléfono en las manos. Su dedo se detuvo sobre el botón de mensaje de texto. ¿Qué podía decir? ¿Enhorabuena? ¿Estoy orgulloso de ti? Todo parecía inapropiado después de lo que había montado. Al final se limitó a guardar el artículo. Quizá algún día encontraría las palabras adecuadas. La mañana temprano en el patio de carga de River Mall comenzó con ajetreo. El primer cargamento importante de plantas para el proyecto debía llegar a las 7 y Audrey había llegado temprano para supervisar la descarga. Estaba comprobando los albaranes de entrega cuando oyó una voz familiar. «Hola. Pensé que necesitarías ayuda». Se levantó, arrastrando los pies, con unos vaqueros viejos y una chaqueta de trabajo. Estaba claramente nervioso, pero intentaba parecer tranquilo. Audrey sintió que sus hombros se tensaban. No estaba preparada para esta reunión. «Dave me habló de la gran entrega», continuó Les mientras el silencio se prolongaba. «Hoy tengo turno de mañana, así que pensé que aún hay tiempo antes del trabajo». Audrey miró el reloj. Los de la mudanza no llegarían hasta media hora más tarde y el camión con las plantas ya estaba llegando al muelle de descarga. Lo práctico primaba sobre lo incómodo. «De acuerdo», le entregó el portapapeles con el papeleo. «Marca la lista de lo que han traído. Yo comprobaré el estado de las plantas». Trabajaron en silencio. Les comprobaba metódicamente los números de los albaranes, mientras Audrey examinaba cada planta. De vez en cuando sus manos se tocaban al entregarse los documentos, y ambos fingían cuidadosamente no darse cuenta. «Cuidado con estas». Audrey señaló las macetas de grandes palmeras. «Son para la zona central, muy caras». Les asintió, guiando con cuidado la carretilla elevadora. Recordaba haberla ayudado con las primeras entregas para la tienda cuando acababan de empezar. Las cosas habían sido más fáciles entonces. Eran un equipo,
Construían un futuro compartido. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Qué son estas plantas? Señaló una hilera de arbustos inusuales de hojas verde oscuro. Una nueva variedad de ficus. Audrey olvidó la tensión por un momento, absorta en su tema favorito. Criado especialmente para habitaciones con luz artificial, fíjese en la interesante estructura de sus hojas. Vaciló al captar su mirada. Había algo en ella. ¿Anhelo? ¿Admiración? Audrey se dio la vuelta, fingiendo revisar otro recipiente. «Siempre te iluminas así cuando hablas de plantas», dijo Les en voz baja. «Eso me encantaba de ti. Luego empecé a ponerme celosa. Qué tontería, ¿verdad?» Audrey se quedó paralizada. No estaba preparada para esta conversación aquí, en medio del patio de carga, entre cajas y carretillas elevadoras. Les, no. Intentó hablar con calma. Vamos a terminar de descargar. Él asintió, pero continuó. Solo quería decir que este proyecto es realmente impresionante. Lo has hecho muy bien. Gracias. Corrigió mecánicamente la etiqueta de una de las macetas. Pero eso no cambia lo que pasó. Lo sé. Le se pasó una mano por el pelo, un gesto que antes le encantaba. Estaba pensando, tal vez podríamos... Le interrumpió el ruido de un camión que se acercaba. Habían llegado los de la mudanza tardía. El momento se había perdido, y tal vez fue lo mejor. Tengo que ponerme a trabajar. Les le entregó el portapapeles con las facturas rellenadas. Buena suerte con el proyecto. Audrey lo miró alejarse, con sentimientos encontrados luchando en su interior. Una parte de ella quería llamarlo, decirle, ¿qué? ¿Que todo iba bien? Pero eso sería una mentira, que aceptaba sus disculpas. Pero él nunca se disculpaba, no de verdad. Durante todo el día no pudo deshacerse del recuerdo de su mirada mientras hablaba de los ficus. En ese momento, él era el antiguo Les, el que admiraba su pasión, no el que la despreciaba por ello. Por la noche, mientras ordenaba el papeleo en la tienda, encontró una hoja que se había caído del portapapeles. En los márgenes del albarán había un plan esbozado a lápiz para organizar los contenedores, un plan más eficaz que el que ella había elaborado. La letra de Les, por supuesto. Siempre se le habían dado bien los detalles prácticos. En su piso, Les se quedó mirando la mancha de tierra incrustada en su manga. El día en la fábrica había pasado como un borrón. Todos sus pensamientos estaban en aquella incómoda conversación. Quería decir tantas cosas, pero las palabras eran confusas y le salían mal. Quizá aún no era el momento. Quizá primero tenía que demostrar con hechos que realmente había cambiado. Mientras Audrey se dormía, pensó en la facilidad con la que habían trabajado juntos hoy, en la naturalidad con la que se habían entendido sin necesidad de palabras, y en lo difícil que era ahora llevar ese entendimiento a la vida real, más allá del patio de carga y los albaranes. Había un silencio desacostumbrado en la sala de espera de la policlínica de la fábrica. Les estaba sentado mirando los viejos carteles de seguridad de las paredes e intentaba no pensar en lo que dirían sus compañeros si se enteraban de su visita al psicólogo. El capataz había insistido en estas reuniones como condición para volver al trabajo. «Tienes que ocuparte de lo que te pasa por la cabeza, Paige», le había dicho entonces. Y ahora les esperaba su primera consulta, golpeando nerviosamente con los dedos el reposabrazos de su desgastada silla. La doctora Helen Fisher resultó ser una mujer mayor, de mirada penetrante y un cuaderno desgastado sobre su escritorio. No se anduvo con rodeos, fue directa al grano. «Dígame, ¿por qué está aquí, señor Page?» Le se encogió de hombros, mirándose las manos. «Me envía el jefe, después del incidente del equipo». «Soy consciente de ello», anotó ella en su libreta. «Pero hablemos de lo que condujo al incidente. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tenías el control total de tu vida?» La pregunta le pilló desprevenido. Les pensó en ello, recordando los últimos meses. La ruptura con Audrey, su creciente irritación,
sus constantes sentimientos de inferioridad. Siempre me he enorgullecido de haberlo conseguido todo por mí mismo, empezó por fin. Sin educación, sin conexiones, solo trabajaba con mis manos y mi cabeza, y entonces Audrey empezó a hacer crecer su negocio y de repente resultó que podía hacer más que yo. ¿Y cómo lidió con eso? El doctor Fisher observó atentamente su reacción. Nada, rió Les con amargura. Empecé a buscar defectos en su éxito. Me dije a mí mismo que no era un trabajo de verdad meterse con las flores, que cualquiera podía hacerlo, que solo estaba jugando. Se quedó callado, recordando cómo Audrey se había quedado hasta tarde en la tienda, lo emocionada que se había puesto con cada nuevo cliente, cómo había considerado cuidadosamente cada arreglo. Mientras tanto, él estaba sentado en casa, dándose cuerda e inventando nuevas razones para estar disgustado. «Háblame de tu padre», le devolvió a la realidad la voz del doctor Fisher. «¿Qué opinaba de las mujeres trabajadoras?» «Me enseñó todo lo que sé de mecánica», le sonrió al recordarlo, «pero también decía que un hombre de verdad debe mantener a su familia, que una mujer no debe trabajar más que su marido. ¿Y estás de acuerdo con eso ahora?» Les guardó silencio un momento, recordando una conversación reciente con su padre en el garaje. Aquella conversación le había abierto los ojos a muchas cosas, pero deshacerse de actitudes arraigadas era más difícil de lo que había pensado. «Ya no», respondió finalmente. «Pero esos pensamientos son como la suciedad de la fábrica debajo de las uñas. Están tan incrustados que no puedes quitártelos». Hacia el final de la sesión, el doctor Fisher le entregó un pequeño libro de bolsillo. «Léalo para su próxima cita. Trata sobre la masculinidad tóxica y su impacto en las relaciones. Creo que le resultará muy familiar». Les hizo girar el libro entre sus manos. «Repensar la masculinidad», de James Porter. Hace un mes se habría reído de ese título o incluso se habría enfadado. Ahora simplemente se guardó el libro en el bolsillo de la chaqueta. Cuando salió de la clínica, no fue directamente a casa. Sus pies le llevaron hasta la tienda de Audrey. A través del escaparate pudo verla trabajando en alguna composición, concentrada, segura de sus movimientos. Una profesional. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? De vuelta al piso de Dave, le sacó un libro y abrió la primera página. «Admitir la vulnerabilidad como acto de fortaleza», rezaba el título del primer capítulo. Algo en su interior seguía resistiéndose a la idea, pero se obligó a empezar a leer. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Ya había perdido todo lo que le importaba. Brian Foster había abierto su floristería en la calle de al lado hacía 2 meses. Un pequeño local de moda con un nombre pretencioso como Botánica y precios por encima de la media. A Audrey no le preocupaba especialmente la competencia. Tenía su propia clientela y un proyecto serio con un centro comercial, pero Foster parecía pensar lo contrario. Al principio habían sido encuentros fortuitos en el vivero donde compraban plantas. Foster siempre acababa cerca, intentando entablar conversación sobre proveedores y precios. Luego empezó a pasarse por su tienda, aparentemente para ver nuevos diseños y hablar de asuntos profesionales. «Espléndido trabajo con el espacio», decía paseando entre los estantes. «Podríamos unir fuerzas. Yo tengo contactos en la capital, tú tienes una base local. Sería una asociación rentable». Audrey se negó cortésmente, alegando que estaba muy ocupada con el proyecto del centro comercial. Pero Foster insistió. Aparecía en la tienda cada 2 días, siempre impecablemente vestido, con otra propuesta de negocio y una sonrisa que incomodaba a Audrey. Aquella mañana les pasaba por delante de la tienda. Había adquirido la costumbre de tomar el camino más largo para ir al trabajo y así poder ver de lejos cómo le iba a Audrey. Se fijó en un hombre alto que gesticulaba animadamente de pie junto al mostrador. Audrey parecía tensa, aunque intentaba mantener una sonrisa profesional.
Les aminoró el paso. Había algo en la postura del hombre que no le gustaba. Estaba demasiado cerca, movía los brazos con demasiado vigor. Vio que Audrey retrocedía un paso, pero el hombre se adelantó inmediatamente. Piensa en las perspectivas. La voz de Foster se hizo más fuerte. Una mujer tan hermosa no debería llevar el negocio sola. Lo discutimos durante la cena. Audrey negó con la cabeza. Señor Foster, ya lo he dicho antes. No me interesa ni una sociedad ni una cena. Ya tengo bastante con mis proyectos actuales. Pero su divorcio está casi finalizado, ¿no? Es hora de seguir adelante. Les no se dio cuenta de cómo se encontraba en la puerta de la tienda. El sonido de un timbre hizo que ambos se giraran. Buenos días. Su voz sonaba tranquila, aunque todo bullía en su interior. ¿No interrumpes una reunión de negocios? Foster le dirigió una mirada evaluadora. Chaqueta de trabajo, vaqueros desgastados, suciedad de fábrica incrustada en la piel de las manos. Audrey se quedó paralizada, cambiando la mirada de un hombre a otro. ¿Y tú? Perdona. Foster enarcó una ceja. Les Page no se molestó en añadir marido o ex-marido. Dejó que adivinara por sí mismo. Hubo una pausa incómoda. Foster fue el primero en romper el silencio. Bueno, volveré más tarde, señora Holbrook. Piense en mi oferta. Cuando se marchó, Audrey exhaló lentamente. Gracias. Se ha vuelto demasiado persistente. Les asintió, luchando contra el impulso de alcanzar al dandy y explicarle algunas cosas de hombre a hombre. En lugar de eso, preguntó, ¿cuánto tiempo lleva molestándote? Un par de semanas. Audrey empezó a rebuscar entre los papeles del mostrador, evitando su mirada. No pasa nada, lo estoy sobrellevando. Sé que lo estás llevando bien. Les se quedó callado. Pero si necesitas algo, llámame. Se marchó sin esperar respuesta. Durante todo el día en la planta, la imagen de aquel tipo engreído demasiado cerca de Audrey le persiguió. Se imaginó a Foster llevándola a cenar, ofreciéndole una sociedad, aprovechándose de su vulnerabilidad. Aquella tarde, al pasar por delante de Botánica, les vio a Foster pavoneándose por su tienda vacía, hablando por teléfono. Estaba tan pulido, tan seguro de sí mismo, probablemente de familia acomodada, licenciado en una prestigiosa universidad. Todo lo que Les nunca había sido. Recordó las palabras del Dr. Fisher de la última sesión. Los celos a menudo enmascaran nuestros propios miedos e inseguridades. En aquel momento habían estado hablando de su reacción ante el éxito de Audrey, pero ahora esas palabras cobraban un nuevo significado. En casa, abrió el teléfono y vio un mensaje de Audrey. Gracias por lo de hoy. Unas pocas palabras, pero que calentaron algo en su interior. Empezó a escribir una respuesta, la borró, volvió a escribir, finalmente lo envió. Siempre. Y en su tienda, Audrey comprobó las cerraduras por última vez antes de marcharse. Sobre la mesa había otra de las tarjetas de visita de Foster con un número de teléfono escrito a mano. La arrugó y la tiró al cesto. No necesitaba la colaboración ni la atención de un competidor arrogante. Tenía su propio camino y lo iba a recorrer sola. Aunque, admitió para sí misma, había algo conmovedor en la forma en que Les se había presentado esta mañana. No como un marido celoso, sino como alguien dispuesto a apoyarla si era necesario. Tal vez este era el primer paso hacia el cambio del que Melissa había hablado. El caos reinaba en la entrada principal del River Mall. El camión con las plantas para la zona central llevaba 3 horas de retraso. Los instaladores estaban nerviosos y el representante de atención al cliente ya había llamado 2 veces a Audrey para preguntarle por los plazos. Audrey sostenía el teléfono junto a la oreja mientras intentaba comprobar los albaranes de los materiales ya entregados. Sí, señor Mackenzie, comprendo la importancia de los plazos. El camión está de camino, empezaremos la instalación en cuanto lleguemos. Audrey intentó hablar con seguridad, aunque por dentro todo se le agarrotaba de preocupación.
Este encargo era demasiado importante como para equivocarse. Por el rabillo del ojo vio una figura conocida. Les caminaba por el aparcamiento, claramente en dirección a ella. Se había ofrecido voluntario para ayudar a montar las grandes plantas, y ahora mismo su experiencia con una carretilla elevadora le sería muy útil. Hola, parecía falto de sueño. Siento llegar tarde, me retrasé en la planta. No pasa nada, lo importante es llegar antes de que llegue el camión. Audrey le entregó el diagrama de distribución. Aquí es donde tenemos que preparar los espacios para las grandes palmeras. Trabajaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Les marcaba metódicamente los puntos de montaje. Audrey comprobaba el sistema de riego. Todo iba sobre ruedas hasta que llegó el tan esperado camión. ¡Espera! Audrey palideció de repente al mirar los contenedores que estaban siendo descargados. Esas no son las palmeras adecuadas. Se supone que tienen que ser más altas. Le se acercó, comprobando el diagrama. El conocimiento de embarque coincide con todo. 4 metros como se pidió. No, no, no. Audrey hojeó frenéticamente el papeleo. Ya lo hablamos esta mañana. Te pedí que volvieras a llamar al vivero para que te dieran el tamaño correcto. Les se quedó helado. No lo hiciste. Dijiste que les llamarías tú mismo. Dije que llamaría por el precio y te pedí que aclararas el tamaño. Hubo una gran pausa. Los montadores miraron a su alrededor, claramente incómodos. Mackenzie volvió a llamar, pero Audrey no contestó. Escuchad, les bajó la voz. Retrocedamos y discutamos tranquilamente. No hay nada que discutir, le espetó Audrey. Esto es exactamente lo que pasa siempre. Finges ayudar y luego todo se viene abajo. Como con el invernadero, prometiste arreglarlo y luego... Y trabajó 12 horas en la fábrica para que pudieras hacer crecer tu negocio. Les también levantó la voz. Pero tú siempre no tenías suficiente. Todas tus ideas, proyectos, planes interminables. Mis ideas y proyectos nos han dado de comer durante el último año. Audrey sintió que le temblaban las manos. Y en lugar de apoyo, solo has criticado y... porque dejaste de fijarte en otra cosa que no fuera el trabajo. Les dio un paso adelante. He venido a casa, no estás. Te llamé y estabas ocupado. Intenté hablarte de tus problemas, tienes un pedido urgente. Estaban en medio del pasillo inacabado, rodeados de plantas y trabajadores confusos. Todo lo que se había acumulado a lo largo de los meses por fin se estaba abriendo paso. ¿Sabes qué fue lo más frustrante? La voz de Les era repentinamente más tranquila. No es que tuvieras más éxito, es que dejaste de compartir ese éxito conmigo. ¿Recuerdas cómo celebramos tu primer gran pedido? Y luego se convirtió en un simple trabajo, lo de siempre, sin mí. Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y recuerdas la última vez que me preguntaste por el trabajo para algo que no fuera meterte conmigo o escandalizarme? Les abrió la boca para contestar, pero se quedó inmóvil. ¿En serio? ¿Cuándo? Los dos estamos jodidos, ¿no? Se pasó una mano por el pelo. Yo estaba celosa de tu éxito y tú. Y tenía tanto miedo de perderlo que perdí algo más importante, terminó Audrey en voz baja. Se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo acusación ni defensa en aquellas miradas, solo cansancio y comprensión. Vale. Audrey fue la primera en romper el silencio. Vamos a abordar el problema de la palmera. Tienes ideas, ¿verdad? Les asintió. Podríamos hacer pasarelas. Si le añadimos iluminación desde abajo, quedará aún mejor. Se pusieron manos a la obra, pero algo cambió. Era como si por fin hubiera caído una pesada cortina que les permitía verse sin distorsiones ni prejuicios. Al anochecer, el problema estaba resuelto. Las palmeras, montadas sobre pasarelas especiales, tenían un aspecto más espectacular que el del plan original. Mackenzie estaba satisfecha, sin reconocer el drama que se había desarrollado entre bastidores. Gracias por tu ayuda, dijo Audrey mientras recogían sus herramientas. Y,
por hablar también. Les asintió. Tal vez deberíamos hablar un poco más, sin gritos ni acusaciones. ¿Solo hablar? Audrey miró su reloj. ¿Mañana, en nuestra antigua cafetería? ¿A las 7? A las 7. La vieja cafetería no había cambiado mucho en los 4 años que habían pasado desde que se conocieron. Los mismos sofás de cuero desgastado, el mismo aroma especiado a café recién molido, los mismos carteles vintage en las paredes. Audrey fue la primera en llegar y ocupó su mesa favorita junto a la ventana, la misma en la que Les le había hablado una vez de su trabajo en la fábrica y ella había compartido sus sueños de tener su propia floristería. Más tarde pensó que aquella primera noche habían sido más sinceros el uno con el otro. Recordó a Les hablando de su orgullo por haber conseguido todo por sí mismo, sin estudios universitarios, de lo importante que era para él sentirse útil, necesario, y ella hablaba de su pasión por la floristería, de su deseo de crear belleza con sus propias manos. Les llegó a las 7 en punto, como habían acordado. Se había cambiado después del trabajo, vaqueros limpios, camisa limpia. Se sentó frente a ella y pidió un café. Se quedaron en silencio mientras la camarera servía las tazas. ¿Sabes? Empezó por fin Les, eligiendo las palabras con cuidado. He estado viendo a un psicólogo en el ambulatorio de la fábrica. Después del incidente con el equipo. Audrey asintió, dándole la oportunidad de continuar. Podía ver lo mucho que le costaban las palabras. Me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Sobre por qué reaccioné como lo hice ante tus éxitos. ¿Por qué no podía simplemente alegrarme por ti? Hizo girar la taza entre sus manos sin levantar la vista. Resulta que todo este tiempo tuve miedo. Miedo de que te dieras cuenta de lo poco bueno que era. No, déjame terminar. Respiró hondo. Cuando abriste la tienda por primera vez, sentí que formaba parte de ella. Ayudaba con las reparaciones, daba consejos sobre el equipo. Me necesitaban. Y entonces empezaste a crecer, a evolucionar, y yo estaba atascado. Seguía siendo el mismo mecánico con las manos sucias. Audrey lo miró por encima de su taza de café frío. Recordó cómo poco a poco había dejado de contarle sus planes y logros, cansada de los comentarios mordaces y las miradas escépticas. ¿Sabes qué es lo que más me ha dolido?, preguntó en voz baja. No tus celos ni tu enfado. Fue que dejaste de creer en mí. ¿Recuerdas cuando soñábamos con ampliar la tienda? Eran nuestros planes mutuos. Y entonces empezaste a llamar a mi trabajo frívolo, de juguete. Les arrugó la nariz como si le doliera físicamente. Dije cosas terribles. Sí, y cada vez que hablabas despectivamente de mi trabajo, sentía que crecía un muro entre nosotros. Dejé de compartir noticias contigo, no porque pensara que fueras indigno, fue porque ya no podía soportar esa mirada en tus ojos, como si yo fuera una especie de traidor. Empezó a llover fuera. Las gotas tamborileaban en el cristal. Se sentaron en la acogedora penumbra de la cafetería, escuchándose de verdad por primera vez en mucho tiempo. Eco de menos los tiempos en que éramos un equipo, admitió Les. Cuando llegaba a la tienda después de mi turno y discutíamos tus nuevas ideas. Cuando te interesabas por mi trabajo y sentía que realmente te importaba. Yo también te echo de menos. Audrey pasó el dedo por el borde de la taza. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cuando ocurrió lo de la palmera en el centro comercial, lo primero que pensé fue que debía consultar a Les. Y entonces recordé que ya no somos... Ella no terminó, pero Les comprendió. Recordó todas las veces que Audrey había acudido a él en busca de consejo, técnico o simplemente vital, cuando le había confiado sus miedos y dudas. Creía que tu éxito me hacía menos, admitió. Y en realidad eran mis miedos los que me hacían más pequeña. Y casi pierdo lo más preciado que tenía. Audrey le miró. ¿Casi? No sé si se puede arreglar, dijo Les con sinceridad. Pero estoy trabajando en mí mismo, aprendiendo a admitir mis errores, aprendiendo a ser mejor persona.
Se sentaron en la cafetería hasta la hora de cerrar, hablando de todo: trabajo, miedos, esperanzas. Por primera vez en mucho tiempo, sin máscaras ni muros protectores. Cuando salieron, la lluvia ya había terminado, dejando atrás el frescor y el aire claro de la tarde. «Gracias por la charla», dijo Audrey, abotonándose la chaqueta. «Ha sido importante». Les asintió. «Quizá podríamos repetirlo alguna vez». «Quizá», sonrió ella, tentativa pero sinceramente. «Buenas noches, Les». «Buenas noches, Audrey». Se fueron cada uno por su lado, pero ambos sintieron que algo había cambiado. Puede que esta conversación no hubiera resuelto todos los problemas, pero había levantado el peso de las palabras no dichas que habían estado pesando sobre ellos todos estos meses. La última semana antes de la apertura de River Mall había sido especialmente estresante. Audrey prácticamente vivía en el centro comercial, supervisando la instalación de cada planta, comprobando los sistemas de riego, ajustando la iluminación. Después de su conversación en la cafetería, les había empezado a ayudar con la parte técnica más a menudo, ya no por un sentimiento de obligación o culpa, sino porque realmente disfrutaba formando parte del proceso. «Mira», Audrey le estaba mostrando el esquema de iluminación de la zona central. «Aquí tienes que dirigir la luz para que las hojas proyecten sombras sobre la pared. Pero las luminarias estándar no sirven». Les estudió el plano, pensando maquinalmente en soluciones. «Podríamos hacer soportes ajustables, tengo los materiales adecuados en la fábrica y el soldador debería estar disponible en el turno de tarde». Él la miró, agradecido, pero un poco sorprendido, como si aún no pudiera acostumbrarse a esta nueva versión de su relación. Una versión en la que él no criticaba, sino que ofrecía soluciones, en la que su experiencia complementaba su visión. Al anochecer, una vez instalados los soportes, se quedaron en el pasillo en penumbra, observando cómo la luz jugaba con las paredes, creando extraños patrones de sombras. Audrey estaba anotando algo en su cuaderno cuando Mackenzie apareció con un grupo de inversores. «Aquí está nuestro equipo de floristas», les señaló. «Señora Holbrook, explique a nuestros socios el concepto de paisajismo». Les retrocedió entre las sombras, observando a Audrey hablar de su proyecto. Hablaba con seguridad, con conocimiento de causa, respondiendo con facilidad a las preguntas técnicas. Los inversores asintieron, claramente impresionados, y Les se sorprendió a sí mismo pensando que no sentía una punzada de envidia, sino una cálida oleada de orgullo. Tras la presentación, uno de los inversores insistió: «Buen trabajo. ¿Tiene experiencia con grandes superficies comerciales?» «Es mi primer proyecto de esta envergadura», respondió Audrey con sinceridad. «Es increíble, y esas soluciones de iluminación son brillantes. Estamos construyendo una cadena de centros comerciales en la costa oeste. Quizá deberíamos hablar de una colaboración». Les observó cómo Audrey intercambiaba contactos con el inversor y recordó cómo una vez había llamado a su negocio de juguetes. ¡Qué idiota había sido! Al día siguiente trabajaron en la instalación del último grupo de plantas. Les estaba instalando el riego automático cuando oyó a Audrey hablando con uno de los instaladores. «Esta es la idea de Les», señaló a los soportes. «Diseñó un sistema de arriostramiento especial. Sin él, no habríamos conseguido este efecto». Algo tembló en su interior ante aquellas palabras. No las palabras en sí, sino la forma en que ella lo dijo, con orgullo, la forma en que lo había dicho antes. Aquella tarde, mientras recogía sus herramientas, les vio a Audrey hablando por teléfono con otro cliente. Estaba de pie junto a la ventana panorámica, con la puesta de sol iluminando su silueta, y en ese momento sintió con especial intensidad lo mucho que había cambiado a lo largo de los años. Había pasado de ser la insegura propietaria de una pequeña tienda a una empresaria de éxito, y él
podía seguir sintiendo envidia de esa transformación o estar orgulloso de haber formado parte de su viaje. «Sabes», le dijo cuando ella terminó de hablar, «realmente estás haciendo un trabajo increíble. Debería habértelo dicho más a menudo». Audrey sonrió, abiertamente, como solía hacerlo. «Gracias. Y gracias por ayudar de verdad». Salieron juntos hacia el aparcamiento. Mañana era el último día antes de la inauguración, y aún quedaba mucho trabajo por hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo se sentían como un verdadero equipo. «¿Nos vemos mañana?», preguntó Audrey, sacando las llaves del coche. Les asintió. «Claro, tenemos que asegurarnos de que todo funciona correctamente». «Como es debido», repitió ella, y ambos supieron que no se trataba solo de trabajo. De camino a casa, les pensó en el tiempo que había pasado intentando demostrar su valía en lugar de ser relevante, ser un compañero, un apoyo, parte del equipo. Quizá esa fuera la lección principal. El éxito no se divide en da y mío, o se comparte o no se comparte en absoluto. La inauguración de River Mall fue un éxito rotundo. El trabajo de Audrey recibió muchas críticas positivas y sus espacios verdes se convirtieron en uno de los principales atractivos del centro comercial. Fue allí, entre sus plantas tropicales e intrincadas instalaciones de luz, donde Audrey conoció a Harrison Miller, el propietario de la cadena de centros comerciales, que asistió a la inauguración. «Vamos a abrir un nuevo complejo en Riverside», contemplaba Miller el jardín vertical de la pared central. «Y queremos ofrecerles algo más que decorar el espacio. ¿Qué tal una tienda propia? Ubicación de primera, apoyo total por nuestra parte». A Audrey se le aceleró el pulso. Riverside estaba a 40 minutos, lo bastante cerca como para gestionar 2 locales, pero lo bastante lejos como para tener que reorganizar toda su vida. Se sentó en su tienda por la tarde, extendiendo cálculos y proyecciones sobre la mesa. Las cifras parecían prometedoras. Con los contactos conseguidos durante el proyecto del centro comercial River Mall y una reputación cada vez mayor, una segunda tienda podía ser un gran paso para hacer crecer el negocio. Les había venido a dejar una herramienta que había olvidado el día anterior. Enseguida se fijó en su rostro concentrado y en los papeles extendidos. ¿Algo serio? Audrey dudó, pero luego decidió contárselo. Estaban aprendiendo a ser sinceros el uno con el otro, y este era un buen momento para poner a prueba su nuevo formato de relación. Les escuchaba en silencio, encaramado al borde de la mesa. Su rostro permanecía impenetrable, pero por dentro todo le daba un vuelco. Riverside. A 40 minutos. Una nueva tienda, nuevas oportunidades, una nueva vida. Sin él, ¿y qué piensas?, Audrey finalmente preguntó. El viejo Les habría empezado inmediatamente a hablar de los riesgos, de que ella asumía demasiado, de que los negocios locales eran más fiables. Pero él ya no era ese hombre. «Creo que es una gran oportunidad», le costó pronunciar las palabras, pero se obligó a continuar. «Estás listo para expandirte. Después de River Mall, tienes todos los conocimientos y contactos que necesitas». Audrey lo miró atentamente, como si tratara de encontrar las habituales notas de sarcasmo o duda en sus palabras, pero no había ninguna. «Significa un cambio importante», dijo con cautela. «Tendré que pasar mucho tiempo allí, sobre todo los primeros meses». Les asintió. «Lo sé, y yo podría ayudar, con el equipo, los sistemas, todo lo técnico. Después de todo, ya tengo experiencia llevando una floristería». Ahora fue el turno de Audrey de alzar las cejas sorprendida. «¿Estarías dispuesta a ir a Riverside?» «¿Por qué no? Son solo 40 minutos. Además», se quedó callado un momento, eligiendo sus palabras. «Me gusta trabajar contigo. De nuevo, me gusta, cuando somos realmente un equipo y no compitiendo por quién es más importante», terminó ella con una leve sonrisa.
Hablaron hasta última hora de la tarde, discutiendo posibilidades, riesgos, planes. Les sugirió varias soluciones técnicas para automatizar los procesos y que Audrey pudiera gestionar las dos tiendas con más eficacia. Les compartió ideas para decorar el nuevo espacio y él se sorprendió a sí mismo realmente fascinado por sus planes. ¿Sabes?, dijo Audrey cuando por fin se dispusieron a separarse. No esperaba que reaccionaras así. Yo tampoco, admitió Les con sinceridad. Pero últimamente me he dado cuenta de muchas cosas. De mí misma, sobre nosotros, sobre cómo ser solidario no significa ser menos. Al día siguiente, Audrey llamó a Miller y aceptó la propuesta. Por la noche, ella y Les fueron a Riverside a ver el local. En el coche sonaba la radio, discutían los planes para el arreglo y por un momento todo volvió a ser como antes, solo que mejor, más adulto, más consciente. Era una decisión importante, no solo para Audrey y su negocio, sino también para Les. Una elección entre los miedos del pasado y las posibilidades del futuro, entre el resentimiento habitual y una nueva comprensión, entre la soledad y el compañerismo. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. Audrey rara vez se ponía enferma, pero cuando se resfriaba, siempre era en el peor momento posible. Esta vez, su cuerpo había decidido rendirse 2 días antes del gran encargo, decorar para un acto benéfico en el ayuntamiento. Por la mañana aún aguantaba, pero a la hora de comer apenas podía mantenerse en pie, y por la tarde su temperatura había subido a 39. Kelly, al ver el estado de su jefa, intentó enviarla a casa, pero Audrey se empecinaba en su papeleo. Tengo que comprobar la entrega, trazar el plano, supervisar la instalación de las estructuras. El timbre de la puerta principal tintineó. Les había venido a dejar las facturas de la instalación de la nueva iluminación en la tienda de Riverside. Una mirada al rostro pálido de Audrey y lo supo todo. Vale, ahora te vas a casa. Su tono no implicaba ninguna objeción. Dame el papeleo, explícame lo que hay que hacer. Pero mañana es la entrega y pasado la instalación, tosió Audrey, tratando de resistirse. Por eso tienes que tumbarte, yo puedo encargarme. Les ya estaba hojeando la carpeta de pedidos. Kelly conoce los procesos, yo la parte técnica. Dime lo básico y lo organizaremos todo. Audrey dudó. Nunca había confiado la tienda por completo a nadie, ni siquiera a Les. Sobre todo a Les, después de sus comentarios despectivos sobre su trabajo. Pero ahora, mirando su rostro concentrado, se dio cuenta de repente de que quería correr el riesgo. Pasaron la hora siguiente en una detallada sesión informativa. Audrey explicó los matices de trabajar con cada proveedor, les tomó notas, aclaró detalles, ofreció soluciones a posibles problemas. Kelly amplió la información sobre el papeleo y las particularidades de tratar con clientes habituales. Cuando Les llevó a Audrey a casa y se aseguró de que tomaba su medicación, ya era demasiado tarde. Volvió a la tienda y se sentó a estudiar el papeleo. Todo tenía que estar perfectamente hecho, no para demostrar nada, sino porque era importante para Audrey. La mañana empezó a las 6. Les recibió la primera entrega, comprobando cada flor con la lista de requisitos. Kelly se ocupaba del papeleo y Jess, la nueva ayudante, aprendía a hacer arreglos básicos. A la hora de comer, la mayor parte del trabajo estaba hecho, y Les llamó a Audrey. ¿Cómo estás? Su voz sonaba ronca, pero su fiebre había bajado claramente. Todo va por buen camino. Entrega aceptada, flores procesadas, los instaladores han confirmado la hora. Descansa un poco. Gracias. Había tanta confianza en esa simple palabra que les dejó sin aliento. El día pasó volando en un frenesí de actividad. Les coordinaba el trabajo, resolvía los problemas que surgían, se comunicaba con los clientes. Se sorprendió a sí mismo pensando que le gustaba,
no el trabajo con las flores, sino el proceso organizativo, la oportunidad de aplicar sus habilidades en un nuevo campo. Por la noche, mientras revisaba sus papeles, encontró un viejo álbum con fotos de la tienda. Las primeras páginas le muestran a él y a Audrey, jóvenes y felices, montando el local. Aquí está él montando las estanterías, aquí están ellos colgando las primeras composiciones juntos. ¿Cuándo dejó de participar? ¿Cuándo dejó que los celos y el miedo sustituyeran al orgullo por su mujer? Al día siguiente, el equipo trabajó en el ayuntamiento, les supervisó la instalación de las estructuras, supervisó la iluminación y coordinó a los floristas. Cuando todo estuvo listo, hizo algunas fotos y se las envió a Audrey. Su respuesta fue inmediata. Es precioso. No tenía ninguna duda de que podías hacerlo. Por la noche, tras el éxito del evento, les pasó a ver cómo estaba Audrey. Ya se encontraba mejor, sentada en la cama, envuelta en un plaid. ¿Te lo puedes creer? Se acomodó en la silla junto a ella. Hoy un cliente me ha preguntado desde cuándo soy florista. Tuve que explicarle que solo conocía muy bien la organización del proceso. Audrey sonrió. Siempre se te ha dado bien. Recuerdo cómo planeaste la inauguración de la tienda. Todo minuto a minuto, cada detalle en su sitio. ¿Sabes de qué me he dado cuenta estos días? Les la miró seriamente. Que nunca se trató de los colores. Se trata de crear algo bello e importante. Y no importa si lo haces con metal y maquinaria o con plantas y luz. Audrey alargó la mano y le apretó la palma. Gracias por todo. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que no se trataba solo de que Les se ocupara de la organización de la tienda. Se trataba de confianza, restaurada, renovada, más profunda que antes. La mañana del domingo fue inusualmente tranquila. Audrey estaba sentada en una mesa de su antigua cafetería, esperando a Les. Después de recuperarse, habían empezado a reunirse aquí todos los domingos, no por acuerdo, sino por casualidad. Se convirtió en una pequeña tradición. Hablar de la semana pasada, compartir planes, simplemente estar juntos. Han pasado 3 meses desde aquel cumpleaños en el que todo cambió. 3 meses de trabajar sobre sí mismos, de conversaciones sinceras, de reconstruir poco a poco la confianza. Los papeles del divorcio seguían sin firmar en un cajón de la mesa, no porque hubieran decidido hacer como si no hubiera pasado nada, sino porque ambos sentían que necesitaban tiempo para decidir qué hacer a partir de ahora. Les apareció con 2 vasos de café para llevar. Siento llegar tarde. Pensé en pasarme antes por Riverside para comprobar el nuevo sistema de riego. Audrey aceptó agradecida el vaso. Momentos como aquel, su atención a los detalles de su negocio, su genuino deseo de ayudar, hablaban más que cualquier palabra. No era un intento de enmendar las cosas, sino un apoyo genuino nacido del respeto y la comprensión. ¿Puedes creerlo? Les se acomodó frente a ella. Joe me preguntó hoy si iba a dedicarme por completo al negocio de las flores. Dijo que hacía tiempo que no me veía tan apasionado por mi trabajo. ¿Y qué le dijiste? Que había encontrado un equilibrio. Soy mecánico en la fábrica y en mi tiempo libre ayudo a mi mujer a hacer crecer su negocio. ¿Y sabe qué? Eso sonó bien por primera vez en mucho tiempo, no como una excusa, sino como un hecho. Se quedaron en silencio saboreando el café y el momento. Fuera de la ventana, la gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, y ellos estaban sentados en su pequeña burbuja de calma, donde no tenían que fingir ni demostrarse nada el uno al otro. El otro día Kelly dijo una cosa muy graciosa. Audrey hizo girar el vaso entre sus manos. Que tú y yo somos como esas plantas de mi invernadero. A veces hay que trasplantarlas a una nueva maceta, darles más espacio para crecer. Si no, las raíces empiezan a asfixiarse. Les asintió comprensivo. Sí que nos asfixiamos, cada uno en su maceta de prejuicios y miedos. Y de orgullo, añadió Audrey. ¿Sabes de qué me he dado cuenta en estos meses?
que el éxito no se mide por el dinero o el estatus, se mide por la capacidad de crecer juntos, no unos contra otros. Después de la cafetería, condujeron hasta Riverside, juntas, como hacían a menudo ahora. Por el camino, comentaron los planes de la semana, nuevas ideas para las tiendas, incidentes divertidos con los clientes. Hablaban con facilidad, sin el recelo de antes, dejando que la conversación fluyera con naturalidad. En la nueva tienda, les ayudaba a instalar luces adicionales para las orquídeas y Audrey trabajaba en una composición para el escaparate. Trabajaban en un cómodo silencio, consultándose de vez en cuando. Sin competencia, sin lucha por la supremacía, solo dos personas en un empeño común. Por la noche, de camino a casa, paran en un supermercado. Les estaba eligiendo la compra para la cena. Audrey hojeaba una revista en la cola de la caja. Un momento corriente y anodino, pero eran momentos como este los que constituían la esencia de su nueva relación. En casa, mientras guardaba la compra, Audrey se detuvo de repente. «¿Sabes? Quiero recoger unos papeles del bufete». Le se quedó helado con una bolsa de pasta en las manos. «¿Estás segura?» No en el sentido de que hagamos como si nunca hubiera pasado. Eligió sus palabras con cuidado. Es que no somos las mismas personas que éramos entonces. Quizá deberíamos dar una oportunidad a estas nuevas versiones de nosotros. Dejó la pasta a un lado y se acercó a ella. «Te quiero, no como antes, ciega y posesivamente, pero de verdad, con todos tus éxitos y fracasos, con tus virtudes y tus defectos, solo a ti». «Y yo te quiero», se apoyó en su hombro. «Lo suficiente para dejarte ser tú, lo suficiente para confiar en tus cambios». Estaban en la cocina, abrazados, y se dieron cuenta de que no era el final feliz de la historia. Era un principio, un nuevo capítulo, una nueva relación basada no en la dependencia y la competencia, sino en el respeto y el apoyo mutuos. Les quedaba mucho trabajo por delante, tanto a ellos como a los demás, pero ahora sabían lo más importante: juntos son más fuertes que separados. Y los papeles del divorcio se quedaron en el cajón, como recordatorio de lo que habían pasado y de lo lejos que habían llegado. A veces hay que llegar al límite para darse cuenta de lo que realmente importa, y a veces los peores momentos se convierten en el principio de los mejores cambios.